Hola, ¿cómo estás? En este episodio voy a contar sobre un hecho que marcó mi vida para siempre y no es solamente una forma de decir, porque llevo una cicatriz de 25 puntos en el brazo izquierdo. Esa es la cicatriz que se puede ver porque el accidente dejó muchas otras cicatrices por dentro. Así que bueno, te dejo con el episodio. Diario No Íntimo es el podcast donde comparto cómo la escritura me acompañó y me salvó en un pasado violento y cruel y cómo hoy me ayuda a resignificar mi historia. El episodio anterior fue muy duro porque pasan los años y me sigo poniendo mal cada vez que cuento recuerdos de mi infancia y adolescencia, pero hay algo que cambia, o sea, la angustia, el dolor en el pecho, cada vez lo siento menos, o sea, viste que dicen esto de que si vos contás cuando estás mal o esa frase de compartir las cargas. Bueno, es cierto, pero como no todas las personas pueden contar abiertamente, para eso está la escritura. O sea, para mí, si te cuesta contárselo a otra persona, la escritura íntima, ¿sí? Esa que no hace falta que publiques un libro, que lo publiques en las redes sociales, o sea, no hace falta que lo leas ante un público, no. Escritura para vos, o sea, escribir en un cuaderno o en la computadora, en un archivo que vos guardás secreto, es sumamente importante porque, a ver, no digo que desaparece la angustia, o sea, mentiría si diría eso, pero sí, yo lo que noto año tras año que no es la misma angustia que tenía años atrás, ¿sí? O sea, incluso en el 2010 y 2011 yo tuve una serie de ataques de pánico, y también comparo con toda esa angustia a punto de explotar o explotando, mejor dicho, era un volcán de angustia. Y me doy cuenta que eso cambió, no es igual. Eh, que a medida que hablo y escribo sobre los hechos traumáticos que viví, voy viendo cambios. Por ejemplo, en la forma de tratarme, entender lo que pasó, dejar de culparme o responsabilizarme por lo que no pude hacer o por cómo hice las cosas. En fin, o sea, escribir a mí me ayuda como a ver, a desmenuzar las creencias sobre lo que viví. Porque uno tiene como un relato, una narrativa sobre lo que vivió, pero a medida que lo vas escribiendo y como que vas analizando, te permite resignificar, que no significa encontrar lo bueno o positivo a lo que pasó, no. No nos equivoquemos porque, o sea, yo no estoy a favor de esas mensajes y frases inspiradoras, o motivacionales que para mí lo que hacen, o sea, el mensaje oculto que tienen es responsabilizar a la víctima sobre hechos aberrantes que vivieron. Y ojo, o sea, que yo era de las personas que también veía esas frases y las compartía, pero bueno, también después hubo una época en la que me fui dando cuenta que cada vez que veía una de esas frases a mí me generaba angustia, me enojaba, y bueno, escribiendo justamente, me di cuenta que es lo que me molestaban de esas frases, esto que les digo que para mí responsabilizan a las víctimas. Y bueno, lo compartí con otras personas y me decían que sí, que sienten lo mismo. Pero bueno, ya me voy a explayar porque si no me voy por las ramas y va a terminar 4 horas este episodio. Pero bueno, a ver, escribir y hablar sobre lo que me pasó a lo largo de tantos años, a mí me ayuda a eso, a analizar y cambiar la forma de pensar sobre lo que viví, sobre los hechos y sobre la vida misma, porque cuando vos tenés como una sensación de que viviste algo negativo o que hiciste algo negativo o algo malo, y lo podés resignificar y darte cuenta que hiciste lo que pudiste bueno, un montón de cuestiones más te va cambiando, ya dejas de atacarte para empezar a amarte, o sea, y no lo estoy diciendo como si fuese, uy, qué romántico, no, realmente, o quizás no amarte, pero por lo menos a no tratarte mal, a no tratarte como te trataron durante tantos años, que eso ya es un montón para mí. Lo que voy a contar ahora, que es sobre el accidente, que ya lo mencioné en varios episodios anteriores, más que un hecho en mi vida, yo lo tomo como si fuese un hito, ¿sí? O sea, un antes y un después. O sea, ténganme paciencia porque es muy movilizante para mí
o sea, el accidente, todo lo que tenga que ver con el accidente, por más que ya haya pasado 24 años. Para poner en contexto, el accidente ocurrió en el año 1997. Con mi familia vivíamos en Tierra del Fuego, en Argentina, y eran las primeras vacaciones familiares que no eran ir a Buenos Aires a ver a la familia. No sé, íbamos a hacer todo como un recorrido por el sur de Santa Cruz, al glaciar Perito Moreno. Y bueno, como para cuando vos estás en Tierra del Fuego, para poder cruzar a Santa Cruz, sí o sí tenés que pasar por Chile cuando es de forma terrestre. También íbamos a aprovechar para conocer Punta Arena, Puerto Natales y Torres del Paine, antes de pasar a Santa Cruz y bueno, ir hacia el glaciar Perito Moreno. Así que bueno, el segundo día, o sea, el primer día fuimos hasta Punta Arenas, dormimos, y el segundo día fuimos al Fuerte Bulnes, que es a 50 kilómetros al sur de Punta Arenas. Y después, cuando ya teníamos que ir para el lado de Puerto Natales, pasando Punta Arenas, hay una reserva, una pingüinera, ¿no? Entonces pasamos para bueno, nada, ver los pingüinos. Yo todavía tengo las fotos del Fuerte Bulnes y con tan solo verlas me largo a llorar porque pienso en que o sea, fue como las últimas horas. Tengo mucho de eso de pensar yo los hechos así de esa forma, pero yo veo las fotos y es como, wow, o sea, esas eran las últimas horas de mi brazo izquierdo anterior, por así decirlo. Pero bueno, en la pingüinera obviamente nos atrasamos. Era la época aparte en la que estaban los... ¿Se le dice pichones también a los pingüinos? Bueno, los pingüinos bebés. Así que imagínense, en el año 1997 yo tenía 12 años, mi hermana Ro tenía 8 y Pedri tenía 5 años, así que estábamos como maravillados con los pingüinos. Y bueno, o sea, lo bueno era que si bien era tarde, o sea, ya era pasada las 6 de la tarde, en el sur en verano, porque esto fue un 25 de enero, en el sur en el verano los días duran como hasta las 10, 11 de la noche. Pero igual, o sea, mi padre estaba apurado, nos apuraba como para que hagamos la visita a la pingüinera rápido, porque teníamos que llegar a Puerto Natales por la reserva del hotel y bla, bla, bla. Bueno, en esa época, porque no es así ahora, pero en esa época la ruta que une Punta Arenas con Puerto Natales era mitad asfalto, mitad ripio. Un ripio que es un camino de piedras, ¿sí? En este caso eran todas piedras sueltas. Y bueno, la mitad del asfalto eran los que iban de Puerto Natales a Punta Arenas y la mitad de ripio los que iban de Punta Arenas a Puerto Natales. Eh, Esa ruta tenía mucha mala fama porque de hecho antes que salgamos de viaje y demás, a mi papá le dieron un montón de sugerencias y recomendaciones mismo cuando vos tenés que, o sea, cuando estás ahí haciendo trámites en las fronteras, también te lo recomiendan. Como es una ruta que además de que sea esto de mitad asfalto, mitad ripio, hay como un escalón, en algunos tramos de la ruta hay un escalón muy alto entre el asfalto y el ripio, o sea, como si fuese una vereda, sí, sí, o sea, de la calle a la vereda o un poco más. Entonces, lo que te recomendaban era que más de 40 kilómetros por hora no vayas. Pero bueno, con esto de la reserva del hotel y que habíamos tardado en la pingüinera, o sea, mi padre iba a 80 kilómetros por hora, en algunos tramos llegó a ir a más de 100, y él lo que hacía era dos ruedas arriba del asfalto, dos ruedas arriba del ripio, para poder ir más rápido. Obviamente, cuando venían autos de frente, o sea, había autos que le permitían mantener las dos ruedas arriba del asfalto y se corrían un poco más para el otro lado, digamos. Había autos que no, que hacían luces para que él baje al ripio, él bajaba al ripio y después volvía a subir. Además, o sea, en el viaje, voy contando todo, bueno, porque lo necesito contar.
Había una tormenta que nos venía como persiguiendo, lo hago entre comillas, pues la tormenta no es que nos persiguen, pero bueno, para que entiendan que la tormenta venía atrás nuestro y había viento de 100 kilómetros por hora que era un viento de cola, o sea, nos venía de atrás. Y bueno, no sé por qué esa necesidad que tienen o que tenían de contarnos todas las cosas a mis hermanos y a mí, ya nos habían dicho antes de que salgamos de viaje que esa ruta era muy peligrosa, que esa ruta una semana antes de que nosotros salgamos de vacaciones, una familia argentina que eran 6 en el auto, fallecieron 5 y quedó una sola persona. O sea, nos contaron un montón de accidentes que habían tenido otras familias argentinas en sus vacaciones. Eh, entonces, cuando estábamos en esa ruta, obviamente teníamos miedo. Y en un momento mis hermanos empezaron a cantar que íbamos a volcar, porque la mayoría de los accidentes que habíamos leído que se daban eran siendo un vuelco. Eh, entonces ellos estaban cantando como ahora no me acuerdo bien cómo era o sea, la canción, pero era como si fuese una canción de Jardín de Infantes diciendo que vamos a volcar. Claro, ellos tenían miedo y su forma de manifestar el miedo era a través de una canción, porque, a ver, 8 y 5 años, o sea, ¿de qué otra forma querés manifestarlo? Bueno, sí, quizás un berrinche, pero no era el caso. En el asiento de atrás estábamos entonces sentados mis hermanos y yo estaba en el medio y mis hermanos uno a cada lado. Y en un momento había una camioneta que venía del lado de frente que le hizo luces para que baje, bajó y cuando volvió a subir, a querer subir al asfalto, el auto empezó a zigzaguear por todos lados. Eh, Me acuerdo de mi mamá gritando, agárrense. Yo agarré a mis hermanos y los metí abajo del asiento de atrás, o sea, en el hueco donde van los pies, por así decirlo. O sea, como que le agarré los dos los cabezas y los metí para abajo. Sí, no teníamos cinturón de seguridad, por eso pude hacer eso. Eh, por suerte, a ver, es un tanto controversial lo que voy a decir, yo estoy a favor del uso del cinturón de seguridad, pero en este caso no teníamos cinturón de seguridad y lo que dicen los forenses es que en parte eso nos salvó porque el techo se vino abajo. Ya me estoy adelantando. que, eh, entonces el auto empieza a zigzaguear, se va para un lado de la ruta, que es un barranco, entonces el auto cae y lo que, bueno, cuentan las personas que vieron de afuera y que nos socorrieron es que el auto dio entre 7 y 8 vueltas. Cuando el auto cae, digamos como de cola al barranco y empieza a dar la primera vuelta, yo salgo despedida por la luneta, que es el vidrio de atrás de un auto. Entonces yo quedo tirada en el piso y el auto y el auto sigue dando vueltas, ¿no? De hecho, yo llegué a ver las últimas 2 vueltas las llegué a ver. Yo quedé tirada en el piso, no podía mover las piernas, no podía mover el brazo izquierdo, estaba con mucho miedo. Eh, frenaron, frenaron 2 camiones, un auto, en fin. Que bueno, a uno de los camioneros, no me sé el nombre, no me lo acuerdo, le voy a estar agradecida toda la vida porque se quedó al lado mío hasta que vino la ambulancia y yo le decía que no podía mover el brazo izquierdo y él se fijó porque yo le decía que no podía mover las manos ni nada y él se fijó así por arriba de mi remera eh, y tenía un moretón negro ya. Y bueno, me dijo que muy posiblemente me había sacado el hombro del lugar y que no pasaba nada, que él también de chico jugando, no sé en qué deporte, se había sacado el hombro del lugar y que ahora se lo sacaba y se lo ponía como él quería. Y me mostró en ese momento cómo se sacó el hombro, se lo volvía a poner y me decía, vas a ser como la estrella del colegio porque vas a poder sacarte el hombro del lugar. O sea, como que hizo nada, que la situación no sea más angustiante de lo que ya era, ¿no? Por suerte mis hermanos
salieron ilesos del auto, salieron caminando del auto. De hecho, no es que salieron caminando, o sea, que es una forma de decir, eh, porque salieron por... Como que el auto quedó dado vuelta, ellos salieron por la ventana y después ayudaron a poner al auto de forma normal, o sea, parado. Y yo lo que vi es cómo mi mamá, yo tenía la vista directa de cómo mi mamá había quedado colgando para afuera de la ventana del acompañante, ¿no? Adelante. Y que no reaccionaba. Y por suerte, bueno, esta gente que les digo que frenó a socorrernos, le dijo a mi papá que no la toque, porque, bueno, no sabían qué podía tener y bueno, vieron que pasa esto que sí, de hecho mi mamá se fracturó la tercera y cuarta vértebra de la cervical, entonces si la movías sin que tenga el cuello, sin que sea un profesional que sepa, nada, puede tener consecuencias en toda la columna. Lo más, así también otra cosa que sucedió durante el accidente, más allá que mis hermanos venían cantando esta canción que se habían inventado en la casetera, pues estoy hablando año 97, había un cassette de música de esa época y justo cuando estaba el accidente, porque no me lo voy a olvidar más, estaba la canción esta de Azúcar Moreno, que se llama Solo se vive una vez. Y yo me acuerdo que cuando el auto empezó a zigzaguear y se escuchaba el estéreo, esto de solo se vive una vez. Bueno, uff. Pero bueno, yo estaba, la ambulancia tardó 45 minutos, pues nosotros estábamos justo en el medio del camino entre Puerto Natales y Punta Arenas. Yo veía a mis hermanos llorando, que venían, me preguntaban cómo estaba. Después mi hermana tratando de juntar las pastillas que tomaba mi papá para el corazón. Eh, en fin, la verdad es que en Chile el trato, tanto en la primera, o sea, cuando la ambulancia lo primero que hace es llevarnos a una clínica privada, ¿no? No fue bueno el trato. No sé por qué. Tampoco me quiero meter a opinar nada, menos voy a generalizar, o sea, no esperen eso de mí. Más allá de esa experiencia en Chile, yo el resto de las veces que fui a Chile, nada, totalmente diferente, así que no voy a emitir así tipo una opinión sobre el país por un hecho que a mí me pasó y cómo me trataron ciertas personas que obviamente tendrían que haberme tratado de forma diferente, tanto a mí y a mi mamá, porque habíamos sufrido un accidente. Pero bueno, ya les digo, la primera lugar donde nos llevan es una clínica privada, mi mamá entra en coma, no sabían si iba a sobrevivir o no. Cuando mi mamá sale del coma, eh, como en Chile estábamos en esa clínica privada y demás, y bueno, no había dinero como para seguir pagando lo que cobraban por día. Nos llevaron a un hospital público a Punta Arenas, sí, a Punta Arenas, no me acuerdo. Es decir, tuvimos que pasar con una ambulancia o sea, pasar por la ruta que hacía 2, 3 días habíamos tenido un accidente, o sea, muy traumático. Eh, y bueno, lo primero que hice en el hospital público es que, bueno, primero que no había cama para mí. Yo tenía 12 años, teóricamente tendría que ser pediátrica. Así que en el pabellón de mujeres adultas, que estaba mi mamá, que ya mi mamá había salido del coma, estaba recuperando, durante, ¿qué fueron? 3, 4 días compartí la cama con mi mamá. Y bueno, fue muy lindo en ese sentido porque, claro, cuando traían las comidas era por cama y era un pabellón que había 7 mujeres más que, bueno, estaban por diferentes temas y bueno, para que yo pudiera comer, como que cada una iba como donándome algo, una parte de su comida, ¿no? O sea, una me daba el postre, otra me daba un sándwichito. Eh, Me acuerdo también, ¿no? Que ellas me contaban qué les había pasado y cómo se iba a salir adelante, ¿no? En la clínica privada, lo único que me hicieron fue sacarme una radiografía
y me pusieron una venda alrededor del cuello para agarrar el brazo, viste, desde... viste como cuando te lastimas la muñeca. Bueno, yo tenía lastimado el hombro igual, ¿no? Pero me hicieron eso nada más. Un dolor, no les puedo explicar el dolor que sentía todo ese tiempo. Lo mismo me pasó en el hospital público. Yo cualquier movimiento que hacía, incluso respirar, o sea, respirar hondo, me dolía. Y en el hospital público lo que le dijeron a mi mamá, después me sacaron radiografía, es que había que amputar el brazo porque no había nada para hacer. Se había, eh, ¿cómo se llama esto? Me sale desconectar, pero es una palabra para computación, no sé para qué la uso por el cuerpo. Pero se había desconectado la clavícula del húmero, el húmero estaba, bueno. Entonces ahí mi mamá toma la decisión de viajar a Buenos Aires, o sea, de firmar la responsabilidad de darnos de alta sin que ellos, no, sin que los médicos nos dieran de alta, y viajar a Buenos Aires y bueno, que en el hospital de la obra social ahí me atiendan. Fue una buena decisión. Ahí también ayudó el embajador. ¿El embajador era? Ay, ahora no me acuerdo, pobre. Sí, no sé si era el embajador. Porque el embajador va a estar en Punta Arenas. Bueno, no sé, perdonen. Pero era algo de Argentina, en Punta Arenas, que de hecho ahí fueron donde mis hermanos y mi papá estuvieron pasando los días hasta que nosotras nos fuimos del hospital. Así que, bueno, no sé, eso. Y bueno, de ahí nos llevaron a, en auto hasta Río Gallegos para tomarnos el avión. También tuvimos que volver a pasar por la ruta y era todo de ripio en esa época también hasta Río Gallegos. Eh, Hago esta aclaración porque a mí el ripio me dejó al día de hoy con mucho miedo. Le tengo mucho miedo al ripio. Bueno, yo les dije que les tengan paciencia. Pero bueno, llegamos a Buenos Aires, al hospital, que ya estaban avisados. Me hacen una radiografía y bueno, aparentemente, o sea, me hacen radiografía del hombro nada más. Y aparentemente era una operación de 45 minutos para acomodar de vuelta la cabeza de húmero en en la clavícula. Pero terminó siendo una operación de 11 horas porque lo que no se habían dado cuenta al solamente sacar una placa de la cabeza del húmero es que todo el húmero, o sea, el resto del hueso hasta el codo, estaba partido en 60 pedazos. Entonces, bueno, nada, era más grave la situación que simplemente acomodar. La cabeza del húmero estaba, o sea, separada de la clavícula y hizo una rotación de 180 grados, así que hubo que hacer una cirugía, una reconstrucción. Lo que hicieron fue ponerme un tornillo que uniera la cabeza de húmero a la parte que unía al codo, porque como tenía todavía, estaba en etapa de crecimiento, la idea era que el hueso se me forme y más adelante sacar el tornillo, que bueno, sí fue en el año 99 que recién me sacaron el tornillo. Pero bueno, imagínense una chica de 12 años con todo lo que ya les conté, por ejemplo, en el episodio anterior y que eso no debe ser ni una décima de todo lo que viví, en verdad. Que tuvo un accidente, que hacía 2 días le habían dicho que le iban a cortar un brazo, que ahora llega, una operación de 45 minutos, al final terminó siendo de 11 horas, mucho dolor. eh, y además a los 2 días de la operación, bueno, al otro día de la operación, vienen como si fuese con una moladora a querer cortarte el yeso que tenías. Me pusieron todo un yeso como si fuese una camisa, me dejaron solamente libre el brazo derecho, pero yo tenía como todo el brazo izquierdo, el pecho, la espalda, todo como si fuese una camisa. Y vinieron como si fuese con una moladora a hacerme un agujero en el yeso y yo no entendía para qué. Y aparte, no, estás loco. O sea, aparte me acuerdo que todo bien, o sea, los dos traumatólogos que eran residentes, o sea, creo que me acuerdo los nombres. Creo que uno se llamaba Christopher y el otro no me acuerdo el nombre.
Y era como, pero vos estás loco que va una moladora en el yeso, me vas a cortar, o sea, yo pensaba que me iba a cortar la piel y el brazo. Bueno, no sé, un escándalo obviamente para poder hacer ese huequito, no podría haber tardado media hora. El problema fue cuando terminé de hacer el huequito y me explica para, o sea, me explican para qué era, que era para ir curando la cicatriz que me tuvieron que hacer para reparar el hombro, el brazo. Y imagínense, yo, para mí era una operación de 45 minutos para como, nunca se había hablado de que me iban a operar y abrir y menos dejarme una cicatriz. Fue re duro, fue re duro. Vamos, para ser sincera, ya sé, quizás estás pensando como, bueno, Vir, pero por lo menos no te cortaron el brazo. Sí, sí, eso lo puedo entender ahora, 24 años después. O sea, si tuve que ser una nena de 12 años con todo lo que le acababa de pasar, nada, muy duro. Con el accidente, mi autoestima, la verdad que si tenía autoestima, acá directamente, más que en el piso, estaba en el subsuelo, porque antes del accidente yo era una nena muy deportista. Eh, una de las cosas que mi mamá hizo desde que tengo 5 o 6 años, para estarme la menor cantidad posible en mi casa y que no tenga contacto con mi padre, eh, me inscribió a cuanta actividad extraescolar había. O sea, yo iba a la escuela de 8 a 12, pero yo después, eh, cuando vivíamos en Bahía Blanca, iba al Club Olimpo y en Olimpo hacía gimnasia artística, patín, natación. eh, Después también empecé con hockey a los 10 años, hacía karate. Bueno, era una chica muy deportista. eh, y bueno, imagínense que ahora con el accidente, lo el traumatólogo, el cirujano traumatólogo, la pedagogía que tuvo en ese momento fue decirme, tenés un brazo muy delicado, tenés un brazo como un brazo de vidrio, necesitamos que el hueso crezca y te una el húmero con el codo. Cuídalo porque si te caes, si te fracturas de nuevo, no sabemos si podemos reparártelo. Y bueno, nada, en mi imagen era como que me iba a quedar el brazo colgando, ¿no? Eh, y bueno, obviamente cero actividad física, no solamente porque no estaba apta para hacerlo por esto, sino porque bueno, tampoco podía si hubiese querido. Y, y bueno, engordé, engordé por los corticoides que me daban, obviamente por la falta de actividad física, pero engordé más que nada porque quedé a cuidado de mi abuela paterna, de la mamá de mi papá. Eh, y bueno, primer mes después que salí del hospital, eh, era comer todo el tiempo tortas y comer. Entonces engordé y bueno, por parte de mi familia paterna, no solamente mi abuela, sino también otros familiares, no tuvieron mejor idea que meterme en la cabeza que lo más importante en ese momento era adelgazar y ser flaca. Y ver cómo hacer para que la cicatriz no se note. Eh, Así empezaron mis trastornos alimenticios. Si bien yo también quería que la cicatriz, o sea, yo también quería buscar la forma de que la cicatriz no se note porque quería ocultarla, pues no la quería ver. eh, Creo que ellos como adultos podrían haberlo resuelto de otra forma. Mínimamente hubiesen buscado ayuda terapéutica, un psicólogo, una psicóloga, una psicopedagoga o algo. Porque querer ocultar lo que me pasó, nada, feo. Eh, pero también estaba esto que les cuento. O sea, por un lado era como tenés que adelgazar, tenés que ser flaca y al mismo tiempo eran las mismas personas que me daban de comer cosas que no debería haber comido estando en un cuadro de estrés postraumático.
que aún tengo secuelas, por más que ya pasaron 24 años, pero bueno, en ese momento era un cuadro muy, muy grave y bueno, las herramientas que me dieron no fueron las mejores. Eh, y bueno, como les decía, pasaron 24 años, pero yo igual sigo teniendo miedo, miedo a lastimarme, no lo tengo demasiado, no me siento muy segura cuando estoy en los autos. Eh, Básicamente con el accidente apareció el miedo a morirme, o sea, para resumir todos los miedos, ¿no? Pero bueno, todos estos traumas que estoy trabajando en los últimos años es para estar mejor. Eh, Sé que no es que los traumas desaparecen de un día para otro o que, bueno, un día te levantás y no te duele más. Tampoco es que vas a sufrir toda la vida, o sea, ojalá que no. Lo que yo trato de hacer es que lo que me pasó, lo doloroso que viví, no defina el presente y el futuro. O sea, no me defina mi presente y el futuro. Eh, en el sentido de que yo tome decisiones por tener esos traumas no resueltos y tomar decisiones que en base a esos traumas, justamente y como no están resueltos, parece como que, bueno, eh, no siempre son las mejores decisiones cuando las tomas en base a traumas no resueltos, por no decir todos. Pero yo lo que quiero es que trabajando mis traumas, ¿no? Que es dolorosísimo también porque tenés que atravesar todo de nuevo, recordarlo y demás. Y aparte, no es que lo contás hoy y ya está, ¿no? O sea, a mí me pasa que a veces cuento algo hoy y mi cabeza lo sigue trabajando durante días y capaz que dentro de 10 días, ¡pum!, me aparece una imagen o un recuerdo en la mente y otra vez trabajarlo. Pero yo lo que busco es poder vivir y estar bien conmigo, conmigo misma, a pesar de lo que me pasó, y levantarme todos los días sintiendo que soy la mejor versión de mí, que estoy haciendo lo que puedo y con lo que tengo y que soy que hoy soy la mejor versión de mí y seguramente mañana va a haber una mejor versión de mí. Eh, Iba a decir de vuelta, por hoy dejamos acá, como en el anterior episodio. Eh, bueno, ya se ve que será mi muletilla para terminar todos los episodios. Pero bueno, eh, fue duro volver a revivir todo esto y contarlo. Pero también quería hacerlo por esto que les digo. Cada vez que lo voy contando, lo voy resignificando un poco más. Me voy dando cuenta, aparte de que no es lo mismo. No sé, hace 3 años yo con tan solo recordar la fecha, o sea, con tan solo pensar en el 25 de enero del 97, a mí me agarraba un ataque de angustia, de ponerme a llorar y no poder parar de llorar. Y acá, bueno, no, si bien se me entrecortaba la voz en algunas partes del relato, nada, estoy como re orgullosa que por lo menos pude hacerlo, pude contarlo. Y, y bueno, si mi historia, mi experiencia te sirve para algo, como para por lo menos decir, o sea, bueno, te puede pasar algo terrible en la vida, pero eso no es el fin de todo. Que se puede trabajar, que toda esa angustia que tenés en el pecho o que la sentís como una mochila en la espalda, todo eso lo podés ir trabajando y se va a ir aflojando, porque es así. O sea, yo sé que es así porque lo viví y lo estoy viviendo. Y ese también es el objetivo de este podcast y también de mi blog y de contar mi experiencia para que ayude también a otras personas a, a nada, que las ayude a otras personas, como sea. Así que bueno, por hoy terminamos acá. Y bueno, calculo que el próximo episodio va a ser sobre otro tema porque 2 episodios seguidos es mucho. Así que voy a elegir otra temática.
Gracias por escucharme, gracias por estar de ese lado y bueno, nos vemos la semana que viene. Chau, chau.